Hola amigos, amigas, amigues. Acá Nahuel Peñayala, coordinador fundador del CEA, del Círculo de Estudios Antiespecistas. Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Nos encuentran como CEA Antiespecistas o ponen en el buscador Círculo de Estudios Antiespecistas y nos van a encontrar. Este es el radio podcast Cimarrón. Hoy quiero seguir profundizando algo que venimos tratando en nuestras lecturas y últimamente en la formación en antiespecismo político, utilizando como insumo las 18 tesis de marxismo y liberación animal, que como comentábamos, tal vez para algunas personas son nuevas, para otras este lenguaje es un poco más cotidiano. Cualquiera de estas dos, lo importante es no solamente el marco teórico en sí, que es basado en el materialismo histórico y un uso coherente de la realidad, cómo funciona hoy en día la industrialización animal y cómo llegó a la complejidad tecnológica la industrialización animal, que se puede hacer una crítica al movimiento actual, pero también a la vez se puede ser propositivo en este sentido. ¿Sí? Para no caer solamente en la crítica per se o polemizar por polemizar. Entonces es una invitación también a usar el modo de crítica profunda y no necesitas incluso suscribirte al marxismo para comprender cuál es la función, pero sí es importante recalcar que el movimiento de liberación animal nunca estuvo asociado a una lucha de esta característica y nunca se situó en el lugar de la clase trabajadora. Entonces, como yo vengo comentando, es importante reconocer esto, que somos parte de la clase trabajadora y como parte de la clase trabajadora también queremos terminar con la explotación animal. Entonces, en ese camino, trazando esta hoja de ruta, es que les invitamos a leer y a discutir sobre las 18 tesis. Entonces yo les vengo hoy a leer un poco y a comentar a partir de la tesis número 7. Retomando desde la tesis 7, las primeras 6, donde en la introducción se explica, ¿no?, el rol, por un lado, de la clase trabajadora, el movimiento de liberación animal, cómo estuvieron tan desunidos, y haciendo un análisis profundo del movimiento actual por los derechos de los animales, ¿no?, con estas tres corrientes caracterizadas como el antiespecismo metafísico, con una escuela de pensamiento que es la filosofía moral burguesa, otra que es la corriente de la crítica legal liberal y una tercera que es la postestructuralista antiautoritaria. Entonces ya pasamos al lugar de, bueno, cómo nos ubicamos políticamente y cuál va a ser nuestra orientación. Entonces es ahí donde comienza el desarrollo del materialismo histórico y dialéctico. De la tesis 7 vamos a leer: si queremos explicar, criticar y abolir la explotación animal, en lugar de tratar exclusivamente los patrones de su legitimación, debemos hacer uso de las herramientas del materialismo histórico. En uno de sus textos más importantes para este esfuerzo, La ideología alemana, Marx y Engels muestran cómo los seres humanos, a través de su trabajo, se retiran paso a paso de la naturaleza, reprimiendo tanto su naturaleza interna como externa, como aprenden a usar la naturaleza y cómo los mismos seres humanos así producen una diferencia entre naturaleza y sociedad. Según este análisis, los seres humanos se producen y se domestican a sí mismos y lo hacen aprendiendo a dominar su naturaleza externa e interna a través del trabajo. Marx y Engels destacan que originalmente los humanos eran animales y lo siguen siendo. Sin embargo, a través del trabajo social, del desarrollo social, de la producción, distribución y de la evolución sociohistórica, los seres humanos alcanzaron una diferencia gradual con respecto a otros animales. En palabras de Marx y Engels,
Podemos distinguir al ser humano de los animales por la conciencia, por la religión o por lo que se quiera, pero el ser humano mismo se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida, paso este que se haya condicionado por su organización corporal. Al producir sus medios de vida, el ser humano produce indirectamente su propia vida material. Al mismo tiempo, no se les ocurriría a Marx y a Engels negar a los animales la capacidad de actos sujetos a un plan premeditados. Como escribe Engels en Dialéctica de la Naturaleza, pero la acción planificada de todos los animales en su conjunto no ha logrado estampar sobre la tierra el sello de su voluntad. Los seres humanos, criaturas de la naturaleza, que deben satisfacer sus necesidades naturales como comer o beber, no se diferencian categóricamente, sino gradualmente de los animales, y esta diferencia gradual es el resultado de su propia praxis político, económica y social. Por lo tanto, el materialismo histórico proporciona un enfoque fructífero para explicar la historia y el desarrollo de las relaciones entre humanos y animales. Son el resultado de un proceso de civilización en el que los seres humanos han salido de la naturaleza a través del trabajo social y por lo tanto han producido su propia diferencia con los animales no humanos. A diferencia del antiespecismo postestructuralista, por ejemplo, el materialismo histórico no solo puede describir el dualismo entre humanos y animales, sino también explicarlo. Además, puede identificar el trabajo social como elemento a través del cual este dualismo se reproduce constantemente en la práctica. De ello se deduce que las percepciones ideológicas de los animales no son meras invenciones de la imaginación, sino que también son verdaderas en la medida en que tienen un fundamento material real. Por lo tanto, el pensamiento especista sobre los animales no es la base de la explotación animal, sino más bien el reflejo ideológico de esta. Marco Maurici aborda esta cuestión. No explotamos a los animales porque les consideramos inferiores, sino que los consideramos inferiores porque los explotamos. Sin embargo, de esto también se deduce que es crucial determinar las formas históricamente específicas en las que esta relación está organizada. Después de todo, no existe un trabajo social universal que impulse el proceso de civilización. Solo el trabajo social en formas de organización históricamente particulares. No solo las relaciones políticas y económicas de la sociedad capitalista actual, sino también sus relaciones previas han formado clases que se enfrentarán entre sí de forma antagónica. El conflicto entre las clases, que resulta de sus intereses opuestos, sigue siendo el motor de la historia hasta el día de hoy. En consecuencia, el manifiesto del Partido Comunista dice: la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Dentro de la sociedad de clases burguesa capitalista contemporánea, la organización del trabajo social está basada en dos relaciones sociales. La organización del trabajo por medio del mercado, que presupone que el trabajo es una mercancía, y las relaciones de clase, trabajadores y capitalistas, se enfrentan en el proceso de producción. Los capitalistas poseen los medios de producción o el capital necesario para su adquisición, por lo que compran instrumentos de trabajo, sujetos de trabajo y mano de obra, ofrecida por los trabajadores asalariados que no tienen nada que vender y los utilizan en el proceso de producción. El producto vuelve a asumir la forma de la mercancía que se vende con fines de lucro. Sin embargo, este beneficio cuya acumulación es la razón y el propósito de la producción capitalista no cae del cielo. Solo se puede obtener explotando a los trabajadores. Trabajan más allá del punto en que han producido un valor equivalente a su salario, por lo tanto, producen una plusvalía que no está a su disposición, sino a la de los capitalistas. Los capitalistas, escribe Marx en el tercer volumen del Capital, construyen una verdadera sociedad masónica frente a toda la clase obrera.
Por lo tanto, dado que la sociedad capitalista incluye explotadores y explotados, no toda la especie humana explota a los animales. En cambio, la explotación de los animales y de los trabajadores asalariados se lleva a cabo sobre todo siguiendo los intereses y bajo la dirección de la clase dominante. Por supuesto, la explotación de los animales y la explotación de los trabajadores asalariados difieren cualitativamente y estos últimos no actúan necesariamente en solidaridad con los animales solo porque también están siendo oprimidos y explotados. De hecho, son los trabajadores de los mataderos quienes matan a los animales, pero las relaciones capitalistas de producción no solo están basadas en un antagonismo entre capitalistas y clase obrera, sino también entre la clase dominante y la naturaleza y los animales. La clase dominante organiza la explotación de los animales de forma industrial y se beneficia sustancialmente de ella. En consecuencia, como escribe Marx, la naturaleza bajo el imperio de la propiedad y el dinero es el desprecio real, la degradación práctica de la naturaleza. Esto, por supuesto, incluye a los animales. Para responder a la pregunta de por qué no solo los trabajadores son explotados bajo el capitalismo, sino también los animales, y bien de una manera cualitativamente diferente, hay que examinar la posición y la función que los animales heredan en esta forma de organización del trabajo social y por lo tanto la forma capitalista específica de explotación animal. Los animales no participan inmediatamente en las relaciones sociales características del capitalismo como individuos activos. No compran ni venden nada en el mercado, ni siquiera su trabajo. Cuando gastan su trabajo en el proceso de producción, no reciben un salario a cambio. Por consiguiente, los animales no producen plusvalía y no forman parte de la clase obrera. Su explotación corresponde a lo que Marx describe como explotación de la naturaleza, en virtud de los derechos de propiedad burgueses y del poder económico que disponen. Los capitalistas sacan provecho del decadente trato a los animales y la naturaleza. No se trata de una explotación en el sentido de la teoría del valor trabajo, pero Marx tampoco limita la noción de explotación a la producción de plusvalía y ciertamente no concluye que los esclavos no son explotados de la observación de que tampoco producen plusvalía. Como no pueden resistirse de manera organizada, los animales son apropiados, al igual que otros materiales naturales, como medios de producción libremente disponibles, es decir, como instrumentos de trabajo, como máquinas para la producción de huevos, leche, carne, etc. Y sujetos de trabajo, cuero, carne, para su procesamiento posterior. En la práctica, los trabajadores asalariados realizan dicha apropiación, a menudo de forma violenta. Ejecutan bajo el mando del capital una producción de plusvalía que en la industria animal abarca la matanza y el ordeño, así como la realización de vivisecciones y otras actividades similares. Los productos animales o derivados de ellos son procesados por trabajadores asalariados y finalmente vendidos como mercancías. Por lo tanto, la producción de beneficios no solo se basa en la explotación de los trabajadores asalariados, sino también en la de animales y en particular en la de la naturaleza en general. Con el propósito de maximizar las ganancias que se obtienen a través de la explotación de los animales, los capitalistas se esfuerzan por integrar a los animales en el proceso de producción de la manera más eficiente posible, lo que implica abstraerlos de sus cualidades entre las que se encuentra su capacidad de sufrir. De todo esto se deduce que solo un antiespecismo materialista histórico es capaz de explicar y de analizar integralmente las relaciones humano-animales. Al examinarlas más de cerca, se revelan como relaciones de explotación y dominación entre el capital, por un lado, y el proletariado, los animales y la naturaleza, por otro. El materialismo histórico le abre nuevas perspectivas al antiespecismo para el análisis y para la crítica de la sociedad de las clases burguesas e identifica áreas en las que el orden capitalista se muestra vulnerable y que necesitan ser atacadas para liberar a los animales de la explotación. En efecto,
de la crítica de la economía política, no se puede concluir que los animales serían liberados automáticamente dentro de una sociedad socialista o comunista. Sin embargo, la lucha contra el dominio del capital y su expropiación son condiciones previas necesarias para que pueda tomarse colectivamente la decisión. Liberaremos a los animales. Mientras persista la relación del capital y con ella el control de la clase dominante sobre lo que se produce, cómo y por qué medios, el capital se apropiará e incorporará al proceso de valorización todo aquello que no se puede salvar o que no puede luchar contra esta apropiación. De acá termino de leer de las 18 tesis y esto último ya nos da la pauta general de por qué un veganismo capitalista nunca va a terminar con la explotación animal, por qué solamente la acción filosófica y moral no puede terminar con la explotación animal, por qué las acciones jurídicos legales pueden caer en una ilusión jurídica, además de ser subordinadas a la élite en el poder, y por sobre todo también antiespecismo metafísico asociado al postestructuralismo, que puede dar un diagnóstico pero no puede brindar una herramienta concreta para poder terminar y abolir con la explotación animal. Por todo eso es necesario un antiespecismo que pueda hacer el análisis y la crítica de la sociedad, cómo está conformada hoy en día y cuál es el interés, maximizar sus ganancias. Entonces, en este punto voy a cerrar que es uno de los claves, ¿no?, del antiespecismo político. En esta cuestión de politizar la causa animal, de no caer en esta solamente cuestión individual, de una ética individual, sino pensar en las estructuras y luchar con un objetivo método que va hacia las ideas de estas estructuras, que primero es lo material y luego lo ideacional, que ese es el gran error que tiene el antiespecismo metafísico, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para ir cerrando, es importante que se puedan acercar, se pueda discutir, se pueda comprender sin prejuicios por qué es necesario tener en el día a día un análisis a través de un análisis del materialismo histórico. Los espero en el próximo Radio Podcast. Un abrazo fraternal. Nos vemos pronto.